sobre la astronomía y el arte. A lo largo de la historia, el hombre ha sentido una gran fascinación por todo aquello que le rodea. Desde tiempos remotos, el hombre ha intentado buscar respuestas a sus preguntas a través de la ciencia. Pero no solo eso, sino que toda fascinación la ha intentado plasmar en diferentes obras de arte. Por eso no es de extrañar ver obras de arte que representan científicos famosos y fenómenos astronómicos. Lo que vamos a representar es un breve resumen de diferentes obras de arte relacionadas con la ciencia. Bienvenidos a la astronomía y el arte. Hola, soy Sergio Cervera y voy a presentar la adoración de los Reyes Magos, Giotto di Bondone. La Biblia nos cuenta el siguiente párrafo. Nacido pues Jesús en Belén de Judá, en los días del rey Herodes, llegaron del oriente en Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque hemos visto su estrella al oriente y venimos a adorarlo. Mateo 2, 1, 2. Más conocido como Giotto, fue un notable pintor y arquitecto italiano nacido en 1266. Sus obras son de carácter fundamentalmente religioso. En esta obra, el autor representa la adoración de los Reyes Magos. Encima del pesebre se aprecia la estrella de Belén, que en la iconografía católica representa la guía que condujo a los reyes hasta el lugar del nacimiento de Jesús. La estrella tiene forma de cometa, con cabeza y cola. A menudo se ha especulado sobre la posibilidad que este fuera el cometa Halley, que posiblemente Giotto vio en 1301. Sin embargo, existen muchas dudas sobre la validez de esta interpretación. La Agencia Espacial Europea, ESA, rindió homenaje a este artista dando su nombre a la misión no tripulada que estudió el cometa Halley en 1986. Hola, buenas tardes. Soy Rubén Villegas y voy a presentaros Crucifixión de Juan de Flandes. El Sol y la Luna aparecen frecuentemente representados simultáneamente en escenas de la crucifixión de Cristo, el primero a su derecha y la segunda a su izquierda. El cuadro Crucifixión de Juan de Flandes es un ejemplo. Se trata de un cuadro de gran belleza, muy rico en símbolos y con cura exquisita del detalle. En la narración bíblica, mientras Cristo agoniza en la cruz, el cielo se oscurece durante 3 horas. En el cuadro, la gran nube que oscurece el cielo parece representar esta oscuridad que lo cubre todo. A menudo se ha interpretado que este oscurecimiento fue consecuencia de un eclipse de sol, es decir, la luna se interpuso entre el sol y la tierra ocultándolo. Sin embargo, si la muerte de Cristo se produjo en luna llena, un eclipse solar hubiera sido imposible. Juan de Flandes, hacia 1465-1519, era de origen flamenco. En 1496 vino a Castilla para convertirse en pintor de la corte de la reina Isabel I la Católica. Este cuadro, posterior a la muerte de la reina en 1504, fue realizado como parte del retablo de la Catedral de Palencia. Gracias. Hola, soy Roberto Castillo y les voy a presentar el cuadro Newton de William Blake. Los grandes científicos también han sido fuente de inspiración para algunos artistas. El poeta, pintor y grabador inglés William Blake, 1757 a 1827, representa aquí a Isaac Newton como un geómatra divino. El compás a través de los siglos se ha utilizado frecuentemente como símbolo de la creación. Isaac Newton, de 1642 hasta 1727, fue un científico, físico, filósofo, alquimista y matemático inglés. Describió la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante leyes que traen su nombre. Realizó además importantes avances en el campo de la óptica y las